Cuán profundo es tu amor, no lo puedo contener. Alto es para mí, tan inmenso es. Cuán profundo es tu amor, Dios por mí, lo hiciste en amor, cuán inmenso es. Cuán profundo es tu amor, Dios de los cielos, más profundo que el mar. Gran amor, alto es, inmenso es, profundo es, gran amor. Viendo la inmensidad, y el poder de tu amor, solo puedo decir, es tu amor, Dios de los cielos. Amor, alto es, inmenso es, profundo es, gran amor. Damos el tiempo a nuestro hermano Víctor. Muy buenos días, bienvenidos sean a la casa del Señor. Es una gran bendición estar aquí nuevamente este domingo para poder bendecir al Señor públicamente. Espero que usted, mi hermano, mi hermana, haya tenido una semana bendecida en el trabajo, en el negocio, en la escuela, en los estudios, y que hoy, mis hermanos, usted está empezando con el pie derecho esta semana, bendiciendo el nombre del Señor de manera pública. Bueno, en esta mañana, hoy tengo el privilegio de compartir o de impartir la Santa Cena y tenemos visitas. Tenemos nuevamente la visita de doña Lupita que nos acompaña. Bienvenida sea nuestra Lupita a la casa del Señor, nuestra hermana. También Belén, bienvenida seas Belén a la casa del Señor. También mis hermanos, me da mucho gusto verte, Elvira. Bienvenida seas también, Elvira. Bienvenida seas, Elvira. Y bueno, hermanos, hoy tengo el privilegio de impartir la Santa Cena, que también es algo central en nuestra teología, en esta iglesia, que domingo a domingo venimos a la mesa del Señor para poder ponernos a cuentas con Él. Por favor, vayan al texto, por favor, Ever, si puedes poner la primera carta a los Corintios, capítulo 11, pero vamos a leer el versículo 26. Y yo quiero, mis hermanos, hacer hincapié en este versículo 26. Más que nada en nuestro compromiso, no en los acontecimientos que sucederán,
sino en nuestro compromiso con el Señor. Primera de Corintios capítulo 11 versículo 26, por favor. Quien todavía conserve una buena vista lo puede leer allí en la pared. Dice así la palabra de nuestro Dios: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Mis hermanos, esto nos habla del compromiso que tenemos con el Señor. Cada que usted y yo venimos a la iglesia y venimos a este momento, a la cena del Señor, no solo venimos a celebrar su amor, su gracia, su fidelidad, sus bendiciones, sus misericordias, su disciplina, no, sino que también venimos a recordar que tenemos un compromiso con nuestro Dios. Por eso ser parte de una iglesia es fundamental en la vida del creyente. Y por supuesto también venir y tener en cuenta como cristiano, miembro de Comunidad de la Gracia, de decir: el domingo voy a participar de la cena y tengo que estar a cuentas con Dios. Esto, mis hermanos, nos recuerda el compromiso que tenemos con el Señor, porque somos, mis hermanos, pequeños templos ambulantes que anuncian constantemente la obra de Cristo Jesús por la humanidad. Somos pequeños templos ambulantes, mis hermanos, que recuerdan al mundo que Jesús vino a este mundo a morir por nuestros pecados, a resucitar por nuestra salvación, y que la humanidad tiene un compromiso, o que debería de tener un compromiso inquebrantable con Él. Y nosotros como cristianos, como miembros de Comunidad de la Gracia y personas que nos visitan, que también son cristianas, usted y yo tenemos un compromiso inquebrantable con el Señor. Y al venir a la mesa, venimos a recordar eso, que tenemos un compromiso con Él, mis hermanos, porque todas las veces que hacemos esto, dice el texto, la muerte del Señor, su obra en la cruz recordamos, y también su regreso inminente. Y hoy, mis hermanos, quisiera recordarles que usted y yo somos pequeños templos ambulantes del Señor. La iglesia es usted y soy yo. Esta edificación solamente es un recinto que se presta para adorar públicamente al Señor, pero verdaderamente usted y yo somos la iglesia. Y de eso, mis hermanos, en el texto en Primera de Pedro capítulo 2, yo lo voy a leer, versículo 5, nos va a recordar Pedro que somos pequeños templos ambulantes. Dice: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Mi hermano, mi hermana, usted y yo somos pequeños templos ambulantes que tenemos el privilegio, mis hermanos, de ser casa espiritual, real sacerdocio y hacer sacrificios espirituales para Dios. Y eso, mis hermanos, la vida espiritual íntegra se logra en casa, con una lectura privada, con una oración privada, con una oración en familia, viviendo santamente, amando al prójimo, siendo productivos para esta sociedad, pero también asistiendo a la iglesia. Porque ¿dónde usted va a escuchar que en un lugar público se lea la Biblia, que alguien lo explique, que haga una exégesis? ¿Dónde más? Solamente en la iglesia. Y mis hermanos, hoy Dios le está recordando que usted es un templo ambulante para el Señor, que nosotros tenemos un compromiso inquebrantable con nuestro Dios, de manera personal, de manera familiar y también como congregación. Nuestro Señor es o debe de ser nuestro máximo compromiso. Dice el texto, mis hermanos, que somos aptos para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuáles son esos sacrificios espirituales? Nuestra vida, nuestros cantos, nuestro servicio, todo lo que nosotros hacemos para Dios, mis hermanos, es un sacrificio aceptable para Dios. Y finalmente, ¿cómo aterrizar? ¿Cómo hacer práctica esa teología? Lo encontramos en la carta a los Romanos capítulo 12, en donde nos va a decir
que no solo somos templos ambulantes, sino que somos un sacrificio vivo para Dios. Romanos capítulo 12, versículo 2 dice: así que, hermanos de Comunidad de la Gracia, les ruego por las misericordias de Dios, quien los salvó por su obra en la cruz del Calvario, que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mis hermanos, Dios no desconecta la razón de nuestro culto con amor hacia el Señor, porque el culto a Dios no está patrocinado por la locura, sino por el raciocinio de que Dios vino a morir por nosotros, que Él dio todo por nosotros, y que nosotros debemos de recordar en todo momento ese compromiso inquebrantable con Dios. Y hoy al venir a la mesa del Señor, Dios quiere dejarnos dos puntos bien clavados en nuestros corazones: que somos templos ambulantes, que somos una escuela espiritual a donde quiera que vayamos, en el trabajo, en la casa, en los negocios. Y finalmente, mis hermanos, que tenemos el deber de ser un sacrificio vivo para la gloria de Dios. Que lo que aquí hacemos solamente es el clímax de nuestra vida espiritual. ¿A qué me refiero? Que la lectura, que la oración, que la vida práctica lo hacemos en donde quiera. Y aquí solamente venimos a reflejar lo que somos verdaderamente, íntimamente. Y si alguien está fallando, creyendo que en este lugar viene a hacer todo, a actuar nada más, está mal. Por eso hoy, mis hermanos, tenemos el compromiso delante de Dios inquebrantable a ser templos ambulantes, a hacer un sacrificio vivo para Dios, poniéndonos a cuentas con Dios, rindiendo nuestras vidas para Dios, porque Cristo dio todo por nosotros y Dios pide todo de nosotros. Cristo dijo: quien quiera seguirme, que tome su cruz y me siga. Mis hermanos, hoy, antes de participar de la cena del Señor, los invito a que nos pongamos a cuentas, que pidamos perdón por nuestras faltas y que digamos: Señor, renuncio al pecado porque tengo un compromiso inquebrantable contigo y te pido que me ayudes. Y en tu gracia me respaldo para sentirme apto para sentarme a la mesa y participar en tu gracia y en tu amor. Oremos, mis hermanos, y nos pongamos a cuentas con el Señor, no sin antes recordarles que quiénes son los que pueden participar de los elementos o de la cena del Señor: aquellos que ya han nacido de nuevo, que han creído en el Señor, que han tenido un verdadero arrepentimiento y han nacido de nuevo. 2, que estén bautizados. Y 3, que estén en plena comunión con Dios, que estemos a cuentas con Dios. Oramos, mis hermanos, y después voy a pedir a mi hermano Mauricio y a mi hermano David si pueden repartir los elementos después de la oración. Oramos, mis hermanos. Señor, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Padre, porque hoy nos has recordado que cada que venimos a tu mesa estamos, Señor, recordando el compromiso inquebrantable que tenemos con usted. Señor, como siervo tuyo, como hijo tuyo, te pido perdón por mis faltas personales. Y también te pido, Padre, por el perdón de tu pueblo. Perdona nuestros malos hechos, nuestras vanas palabras y también nuestros malos pensamientos que van en contra de tu palabra. Y no solo, Señor, te queremos pedir perdón, sino que transforme nuestros corazones. Padre, que quebrantes los ídolos de nuestro corazón y que nos des un corazón, Señor, sensible a tu servicio, al amor al prójimo, a vivir santamente, a ser productivos en este mundo, recordando que somos templos vivientes y ambulantes, a que somos un sacrificio vivo para ti. Señor, permítenos hacer práctica tu palabra en cada uno de mis hermanos y de mis hermanas. Perdona nuestras maldades, Señor. Ayúdanos a amarte, ayúdanos a amarnos. Santifica los elementos, Señor, que simbolizan tu cuerpo y tu sangre que fue inmolada por nuestros pecados. También, Señor, te pido por aquellos que están padeciendo enfermedades, que están padeciendo aflicciones emocionales, que están padeciendo escasez económica, Señor, que con su obediencia, en tu gracia y en tu amor, Señor,
tú puedas aliviar todas estas aflicciones. Y mis hermanos y mis hermanas vengan a descansar en tus brazos, en ese compromiso inquebrantable que tenemos con usted. Un día, Señor, nos tocará dejar este mundo y no nos llevaremos nada, Señor, pero sí, Padre, iremos a tus brazos y estaremos delante de ti, esperando fervientemente aquel día, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ok, bueno, vamos a esperar que nuestro hermano Raúl y nuestro hermano David pasen a tomar sus lugares. Gracias, hermanos, por el servicio que prestan. Bueno, hermanos, por favor, vamos a leer el texto en 1 Corintios capítulo 11, versículo 23, como lo solemos hacer domingo a domingo, y vamos a participar de los elementos. Dice así la palabra del Señor: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Participamos, por favor, hermanos, de la galleta. Versículo 25. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos a participar, hermanos. Finalmente los invito a que nos pongamos en pie. Vamos a ponernos en pie, hermanos. Vamos a leer juntos el versículo 26, que nos recuerda, por un lado, el compromiso inquebrantable con Dios, y el próximo domingo estaré reflexionando acerca de los eventos futuros, pero eso será ya la próxima semana. ¿Sale? Vamos a leerlo y recordar nuestro compromiso inquebrantable con el Señor. Dice así, a las 3: 1, 2, 3. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oramos, mis hermanos. Señor, queremos darte gracias por este momento solemne. Gracias, Señor, porque en esta mañana nos has hablado y recordado el compromiso inquebrantable que tenemos con usted. Ayuda a tu pueblo, Señor. Oro por aquellos hermanos que participaron, hermanas, que obedientes, confiados en tu gracia, no en nuestras justicias, Señor, sino en tu gracia nos hemos acercado. Padre, yo te pido que socorras las aflicciones de tu pueblo, las enfermedades, las aflicciones económicas, las aflicciones emocionales, los problemas familiares. Señor, dales la sabiduría, provéeles, Padre, un trabajo. Señor, concédeles salud. Ten misericordia de tu pueblo, para que, Señor, de manera cabal podamos, Señor, cumplir ese compromiso inquebrantable que tenemos con usted. Ayúdanos a ser prácticos todos los días de nuestras vidas, a donde quiera que vayamos. Háblanos, Señor, a través de tu palabra. Ayúdanos a entenderla, a guardarla y a ponerla por obra, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Vamos por favor al libro de Amós. El libro de Amós, capítulo 7, por favor. El libro de Amós, capítulo 7. Sus Biblias, por favor. Y hoy voy a hablar sobre las visiones de Amós. Ahora, no de todas las visiones de Amós, porque todavía quedan otras visiones, pero las 3 que aparecen en el capítulo 7. También voy a procurar poner énfasis en la intercesión, lo bueno que es interceder. Luego voy a poner énfasis en la misericordia de Dios y también la misericordia humana. Y finalmente
voy a poner énfasis en el juicio. Ahora, no todo va a estar punto por punto, va a estar entreverado estas palabras claves dentro de nuestro pasaje. Nuestra reflexión está en Amós capítulo 7, versículos 1 al 9. Muy bien. Ahora, tenemos una imagen ahí para ustedes, los que van a ver la grabación. Es una imagen de una persona que está cayendo al abismo y hay una mano que le quiere ayudar. Ahora, una pregunta. ¿A quién llamarías? Este es un caso perdido. Este es un caso perdido. Piensen un poquito, por favor. Pensemos en un familiar. Un familiar, hermano, papá, abuelo, primos, sobrinos, no sé, que ustedes digan es un caso perdido. O sea, es tan mala esta persona o hace cosas malas. No, ya no tiene solución. A veces ni ya uno quiere juntarse con estas personas porque le transmite cosas negativas. Piensen en esa persona, ubiquen. Quizá algunos tengan más de 1, 2, 3, 4, bueno, ubiquen. Ahora pensemos en un vecino. En un vecino que sea un caso perdido. O te llevas mal o dices, ¿por qué existe esta persona? Señor, llévatelo. Un vecino. O un compañero de trabajo o un compañero de la escuela que también digas, es un caso perdido. Realmente, Señor, esta persona, si está aquí es solamente que los estás poniendo para ponernos a prueba. Nada más. O tú mismo eres un caso perdido. Bueno, podremos pensar en diferentes nombres, ¿verdad? A mí se me viene a la mente alguno de mis hermanos que no quieren ir a la iglesia. Tienen los valores cristianos, tratan de ser honrados, tratan de ser personas de bien, pero algunos no quieren ir a la iglesia. Y yo ya les he advertido de las consecuencias de eso, de no ser fieles a Dios. Un caso perdido puede ser. Pero sobre todo se me viene a la mente una persona que cuando yo era niño me daba miedo encontrarme con él. Cuando era adolescente también. Porque casi todo el tiempo lo miraba borracho. Casi todo el tiempo borracho, violento. Pasaba por las calles de nuestro pueblo gritando a todo el mundo, sucio. Daba pena por un lado, pero por otro lado se le miraba ya como un caso perdido. Un caso perdido. Intentó su familia llevarlo a diferentes lugares para que tenga rehabilitación, pero nada funcionaba en ese joven. Luego lo llevaron a una iglesia pentecostal. ¿Ya? Llevaron a una iglesia pentecostal. Los que salieron de iglesias pentecostales saben de que allí oración, ayuno, intercesión y en algunas más, por ejemplo, en algunos centros de rehabilitación con influencia cristiana o pentecostal, también les meten algunos golpes físicos, pero también golpes espirituales. Tienen que aprender muchos textos bíblicos, si no, no comen. Si no, no duermen en su cama. Una tortura espiritual, dirían algunos, pero funciona. Este vecino regresó un día cambiado. Ese caso perdido regresó transformado, al punto que fundó una iglesia. No recuerdo el nombre de la iglesia, pero era iglesia del movimiento de restauración, una iglesia pentecostal. Transformado.
Y uno sospecha, ¿no? Eso puede ser de la emoción nada más. Que como vio, dejó el alcohol, se transformó, ahora pues se hace cristiano y ahora forma una iglesia. Regreso después de 8 años a Perú, ¿verdad? Hace unas semanas. Pero cuando yo tenía mis 15 años, él hizo eso. 15 y 16 años, él comenzó su iglesia. Y ahora regresamos, le mostré a May, porque está cerca de la iglesia donde nosotros nos congregamos, y sigue su iglesia. Fiel, aunque tenga 2 congregantes o 3, nada más. El que creíamos que era un caso perdido, se convirtió en un caso de que el poder de Dios puede transformar vidas. Aunque no sea parte de mi iglesia. Pero Dios transforma vidas. Y en esta prédica, lo que quiero hablar es de casos perdidos en las que Dios puede tener misericordia, aunque los pecados traen consecuencias. Hoy recordaremos y veremos la amenaza previa, algo que ya hemos visto en una prédica pasada, una amenaza previa en el capítulo 6, versículo 14. Luego veremos la primera visión, la visión de las langostas. Luego veremos la visión del fuego y veremos la visión de la plomada. Todo en el pasaje que hemos leído. Ok, la amenaza previa. La amenaza previa está en el capítulo 6, versículo 14, donde Amós da una sentencia que da miedo. Dice el versículo 14, pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová, Dios de los ejércitos, levantaré yo, o sea, Dios mismo dice, yo levantaré sobre vosotros una nación que os oprimirá desde la entrada de Hamat hasta el arroyo del Arabá. Lo que expliqué en esa prédica fue que eso abarca todo el territorio desde el norte hasta el sur, el territorio de Israel, y todo ese territorio sería oprimido por una nación que luego identificaríamos como Asiria. Por eso ahí una imagen referencial a los asirios. Ya es una amenaza fuerte. Y ahora vienen visiones de destrucción de Israel que deben hacernos reflexionar. Pero si uno lee la secuencia, dice, va a destruir, va a castigar Dios a Israel. ¿Qué viene ahora? Viene más. Pasemos a la visión. O las visiones. Aclaro algo. Tengo que aclarar algo porque es muy importante saber cómo se está interpretando algunas de las porciones de la Biblia. En la imagen representativa tenemos a una persona que está viendo algo de una esfera celestial y está tomando notas. Bueno, no era necesariamente así, que estaba con su papiro, su manuscrito ahí diciendo yo vi, y todo lo que veía estaba anotando. No era necesariamente así. Él era llevado una visión y luego se sentaba a escribir, luego de haber pasado la visión. Ahora, una visión profética puede definirse como algo que un profeta experimenta, un hombre experimenta, un éxtasis, algo que lleva a destellos, o sea, donde Dios revela destellos celestiales. Dios le muestra el cielo, por así decirlo. O Dios le muestra a sí mismo con percepciones divinas. No es que Dios se muestra como tal, pero hay unas percepciones, como los querubines que están rodeando a un ser todopoderoso que está en su trono, en el caso de Isaías 6. En algunos casos,
Dios en esas visiones da advertencias sobre eventos futuros. Muy bien. Eso era una forma en la que Dios se comunicaba, con los profetas, a través de sueños o estando despiertos, pasaba algo, es como su cuerpo quedara aquí, pero su mente era transformado y sus ojos físicos miraban cosas no físicas. Una visión. Ahora, también, y eso es lo que yo estoy dando clases en la universidad, mañana es mi tercera clase sobre interpretación de libros proféticos, se interpreta las visiones como invitaciones de parte de Dios para que el profeta entre al concilio divino. ¿Qué es el concilio divino? El concilio divino es una forma de ver en la antigüedad que Dios se sentaba en su trono y estaba rodeado de seres divinos, en este caso llamaríamos ángeles, y con ellos toma decisiones. Eso se conoce como el concilio divino. Lo vemos en los Salmos que dice, Dios está rodeado en medio de la asamblea de los dioses. Dioses ahí se refiere, o ángeles se refiere a seres angelicales, por supuesto. En el caso de Micaías, en 1 Reyes 22, vemos que Micaías es llevado a esa corte celestial y ve que Dios está en el medio y está rodeado de espíritus. Y Dios dice, ¿y qué haremos para que Acab caiga en la guerra? Y un espíritu dice una cosa, el otro espíritu dice otra cosa. Eso es el concilio divino. Eso era una forma de entender en el pasado. Pero lo que voy es que un profeta podría ser convocado a través de una visión a ese concilio, a veces solamente como observador, para observar nada más. Otras veces era convocado para escuchar la sentencia y luego el profeta esa sentencia lo va a anunciar a la gente sobre, por ejemplo, la muerte de Acab. O es convocado para ser enviado. El caso de Isaías. Isaías vio la visión, una visión, y Dios dice, ¿a quién enviaremos? Y él dice, heme aquí, ¿verdad? En este caso vemos la tercera. Incluso puede hablar en ese lugar. O sea, un profeta que es convocado al concilio, incluso puede hablar, entre comillas, aconsejar a Dios. Suena un poquito herético, pero en el pasaje pareciera que hay de eso. Si no es aconsejar, interceder es la palabra que voy a usar. En esto tenemos la visión. Ahora unos dirán, y hermano, ahora hay visiones. No me meto en ese problema. El Espíritu Santo puede hacer lo que se le venga en gana. En nuestra iglesia local no lo tenemos y tampoco lo buscamos o fomentamos. Esas visiones eran muy recurrentes en el Antiguo Testamento, partes en el Nuevo Testamento, y creemos por nuestra teología que Dios ya no necesita revelar cosas. Ya las reveló todo lo que necesitamos saber y están en la Biblia. Por tanto, nuevas visiones en esta iglesia y en iglesias parecidas los tomamos como sospechas. Por si alguien tiene supuestamente nuevas revelaciones, somos un poquito escépticos. Hace años un pastor en un evento de pastores dijo, Dios me ha revelado que el Tacaná va a dar una erupción en los siguientes 6 meses. ¡Wow! ¡Qué miedo! Ya pasaron varios años y ni un humo salió de allí. Seamos escépticos a ese tipo de afirmaciones. Que Dios pueda hacerlo,
está en su soberanía. Nosotros aquí vamos a tomar una actitud de las Escrituras es suficiente. Lo que dice Pedro, tenemos la palabra profética más segura. ¿Ok? Valga esa aclaración para entender sobre las visiones. Ahora sí, entramos a nuestro segundo punto, que es la visión de las langostas. Volvamos a leer los versículos 1 al 3. Dice: así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí, él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío, y he aquí era el heno tardío después de las siegas del rey. Este versículo y parte del siguiente, parte del versículo 2, y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, es lo que llamaríamos la visión y el juicio. Visión y juicio. Ahora, Dios le ha mostrado, tuvo una visión. Y en esa visión es Dios mismo, que el texto dice, él criaba. El verbo es yatzar, que significa hacer. Dios mismo hace a las langostas. Langostas, por favor, no se refiere a los camarones, ¿ya? Langostas se refiere a una especie de saltamontes que se comen a los vegetales y hacen un estrago. Aquí no tenemos esa experiencia, pero allá en África y en Medio Oriente, cuando llegan por millones y millones y devastan los sembríos. Lo que llama la atención aquí es la fecha. ¿Cuándo es esto? Heno tardío. Llama la atención esto. Y luego llama la atención después de las siegas del rey. Al parecer había una especie de tributo que se pagaba al rey y después de haber cosechado para el rey, vinieron las langostas. Entonces, ¿para quién afectaba esto? Para todos los demás. O sea, todo lo que no se había cosechado se iba a ser comido, devorado por estas langostas. Como conclusión, entonces el pueblo iba a tener hambre. Luego de esta cosecha viene una época de sequía. O sea, estamos hablando de una temporada en la que ya no va a haber siembra. Cuando no hay comida, ¿qué pasa? La gente se muere de hambre. Versículo 2. Cuando hubo acabado de comer la hierba de la tierra, en su visión, por supuesto, está mirando, viene la segunda parte, que es la intercesión del profeta. El profeta intercede y dice: Señor Jehová, con mucho respeto, está usando aquí, y también va a usar más adelante, Adonai y Yahvé. Generalmente se suele usar o Yahvé o Adonai. Pero cuando se usan los dos juntos, tiene un peso fuerte. Señor Jehová. Y va la petición. Perdona ahora. Si dice perdona, es porque ese castigo venía por los pecados de Israel. Si dice perdona, es porque el castigo es por los pecados. Perdona. ¿Quién levantará a Jacob? ¿Cómo será levantado de un tiempo de hambruna? O sea, va a haber mucha gente que va a morir. ¿Cómo se va a hacer fuerte? Es pequeño. Jacob es pequeño.
Se está refiriendo a Israel, ojo, no se está refiriendo a Judá. Se está refiriendo a Israel, al reino del norte. Ya. Se ha discutido sobre Catón. Catón es pequeño. Recuerda que Jacob es el Catón, es el pequeño en comparación con su hermano Esaú. Porque Esaú es el mayor, aunque sea por segundos. Pero no se refiere porque él es el hermano menor. Se está refiriendo tampoco a que, bueno, Israel es pequeño, débil. Probablemente se esté refiriendo a que ya Israel ya no tiene mucha fuerza. Está perdiendo territorios, está perdiendo guerras por aquí, por allá. Si ya de por sí está débil, esta hambruna los va a destruir. Y va a matar a tanta gente. Luego de hacer su intercesión, vemos la misericordia divina. Se arrepintió Jehová de esto. No será, dijo Jehová. Se arrepintió. Muchos cristianos tienen problemas con que Dios se arrepiente. Bueno, es un problema teológico, por supuesto. Debemos entender que Dios en su soberanía puede cambiar de opinión en cuanto a un juicio que tiene pensado hacer. Y no se trata de que Dios se equivoca, simplemente pone pausa. Pone pausa. En su soberanía, Él puede hacer eso. No es que Dios se equivoca o Dios falla. Entonces, Dios dice se arrepintió. Dios le pone pausa y dice, está bien. No va a ser así el castigo para Israel. La pregunta es, ¿Dios perdonó? No. Dios no perdonó, porque para que Dios perdone, previamente tiene que haber arrepentimiento. Dios no perdonó. Solamente está cambiando otro castigo que no sea tan severo. Que no sea tan severo. Esa es la primera visión, una visión muy, muy terrible que iba a provocar la muerte de la mayoría de los israelitas. Vamos con la segunda visión. La segunda visión es de fuego. La visión del fuego. Y tiene la misma estructura que la visión anterior. Comencemos con la visión y juicio que está en el versículo 4. Dice el versículo 4. Jehová el Señor me mostró así. He aquí, el Señor llamaba para juzgar con fuego. Y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. O sea, incendios por doquier. Y en los incendios también muere gente, muere animales, muere las plantas. Se destruyen casas. Algunos están allí sufriendo en nuestro vecino país, ¿verdad? Allí en California. Ese fuego es terrible, afectando a los más ricos de Hollywood. Y por ahí salió un cristiano, bueno, varios, a interpretar por qué vino el fuego. Porque una noche anterior, en un evento de los artistas, hicieron una especie de encuesta, quién recibía más puntos. Y una de las personas era Dios. Y Dios recibió 0 puntos. Y la gente se reía de eso. Hasta el gato tenía más puntos que Dios. Comenzaron a reírse y algunos dijeron, al día siguiente vino el fuego y devastó a esta gente artista, arrogante, que se burla de Dios. No lo sé si sea causa y efecto. Pero por las noticias saben que el fuego es devastador. Muy devastador. Y no es bonito ser probado por fuego. La idea del fuego
ya queda en la mente de las personas. ¿Por qué? Porque Sodoma y Gomorra fue castigada con fuego. Luego, en el capítulo 1 de Amós, recordemos que todas las naciones, dice, voy a prender fuego sobre cada una de esas naciones. Ahora le va a tocar a Israel sufrir con fuego. Además de eso, dice, y consumió un gran abismo. Y aquí está difícil de interpretar. ¿Qué es el abismo? Siempre debemos tratar de interpretar de acuerdo a su contexto. En la antigüedad, cuando no había la cosmología que tenemos hoy en día, con la ciencia moderna de la Tierra es esferoide, y la Tierra gira alrededor del Sol, y luego hay galaxias, etc. La gente creía de que nuestro planeta estaba rodeado de agua, no en la superficie solamente por los océanos, sino también abajo y también arriba. Por eso es cuando nos narran sobre el diluvio, dice las cataratas del cielo y las cataratas del abismo, o sea, la de abajo, subió. Por eso la idea de una inundación tan grande. Entonces, la cosmovisión antigua era de que la tierra estaba rodeada de agua y sobre todo abajo, en el abismo, había agua. Ese fuego era tan fuerte que dice que consumió un gran abismo. Consumió el agua subterránea. No solamente arriba, sino también abajo. Y una parte de la tierra. ¿Qué esperanza es eso? ¿Qué castigo tan grande? Y viene el profeta. Nuevamente con su intercesión a interceder. Él está en el concilio divino, está viendo lo que Dios está dictaminando para el pueblo de Israel, y él nuevamente toma la palabra. Toma la palabra y dice en el versículo 5, y dije, Señor Jehová, cesa ahora. Comparen con el versículo 3, ahí no decía cesa, dice perdona. Ya sabe que el pueblo de Israel necesita un castigo y que Dios no puede pasar por alto sus pecados. Ya no puede orar para que perdone los pecados, ahora ora para que el fuego no continúe. Cesa ahora. ¿Quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Y Dios atiende a esa intercesión. No expliqué qué es intercesión, ¿verdad? Intercesión es orar por otros, a favor de otros. Ok. Entonces, aquí intercede Amós y Dios dice en el versículo 6, se arrepintió Jehová de esto, no será esto tampoco, dice Jehová el Señor. O sea, no usaré este castigo. Ya son dos veces que vemos el juicio de Dios que debe venir sí o sí sobre la nación de Israel por sus pecados. Dos veces que Dios dice cómo puede ser ese juicio, ya sea de hambruna por las langostas que se comen la comida, ya sea por sequía y el quemar todo lo que tienen. Dos veces vemos el amor de Amós por su pueblo, aunque Amós sabía que Israel es un caso perdido. Amós sabía que Israel es un caso perdido. Pero aún así no es como nosotros. Porque nosotros, cuando vemos a alguien con un caso perdido, no oramos, Señor, llévalo por favor, porque sería muy descarado de nuestra parte. Pero sí lo deseamos muchas veces. Y es un caso perdido. ¿Por qué, Señor, no te lo llevas? ¿Por qué, Señor, no le pasa algo? Hacemos oraciones imprecatorias, aunque nuestro Señor Jesús nos enseñó a amar a nuestros enemigos.
Amós sabía que Israel era un caso perdido, pero aún así tuvo misericordia y comenzó a interceder por un pueblo que no era su pueblo, hablando geográficamente. Es como decir, un guatemalteco viene a México a interceder por México, por más que no es su pueblo. Sí hablan el mismo idioma, pero no es su pueblo, porque Amós era de Judá y ahora está predicando en Israel, que es otro país. Amor, misericordia. Pero nosotros actuamos como Jonás. Como Jonás. Señor, manda fuego a Nínive. Nosotros queremos que esos casos perdidos de nuestros familiares, nuestros vecinos, compañeros de trabajo, les venga fuego del cielo porque ya no los toleramos. Nos enseña hasta aquí el amor de Amós por el pueblo de Israel. Tiene misericordia por el pueblo de Israel. Israel es pequeño. ¿Cómo se va a levantar? Y luego, la misericordia de Dios, que escucha la intercesión de su pueblo, perdón, de Amós, y luego cambia el castigo. Vamos por la tercera visión. La visión de la plomada. Leamos los versículos 7 al 9. Me enseñó así: he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo: ¿qué ves, Amós? Y le dije: una plomada de albañil. El Señor me dijo: he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo. No lo toleraré más. Cuando leí esta frase me impactó mucho. No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados. Me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Como descripción puse: todo pecado trae consecuencias y Dios no tolerará más el pecado de su pueblo. Pero antes de reiterar lo que escribí, necesitamos hacer unas explicaciones previas. Porque este pasaje tiene algunos problemas interpretativos. Dice muro hecho a plomo. Muro hecho a plomo. Pero el texto hebreo es un llamado como un hapax legomenon. ¿Qué es un hapax legomenon? Es una palabra que aparece una sola vez. Y por tanto no podemos saber cuál es su significado, porque no podemos contrastar su significado con ningún otro lugar. Al no saber tanto su significado, hay mucho debate. Pero la mayoría de los estudiosos modernos creen que no se trata de una pared de plomo, sino de una pared de estaño. El estaño es mucho más débil que el plomo. Y sobre eso vamos a interpretar. Lo otro es que tiene que ver la plomada de albañil. La mayoría en el pasado y hoy en día interpretan que la plomada es para medir si está recto o no. ¿Verdad? Inclusive una versión, la versión Dios habla hoy, traduce esa parte, y voy a leerlo. Voy a leer en la versión Dios habla hoy, el versículo 8, la última parte, dice: pues con esta plomada de albañil voy a ver cómo es la recta conducta de mi pueblo Israel. Así, la versión Dios habla hoy
traduce, interpreta, por supuesto, y dice, la plomada de albañil es para ver cuán recto es el pueblo. Y así se ha interpretado la mayoría de las veces. Es la interpretación clásica. Y tiene razón para ver si realmente Israel se portó rectamente delante de Dios o no. Sin embargo, hoy en día muchos intérpretes creen que no es para medir cuán recto es, sino para demostrar cuán débil es. Porque con esa plomada golpea la pared de estaño y se derrumba. Este Israel que se cree tan fuerte, que se cree que no lo pueden atacar, realmente es débil, tiene apariencia, y vamos a atacar la apariencia. Muchos cristianos tienen apariencia de piadosos, de ser fieles a Dios, de ser salvos, pero esa apariencia, son débiles. Porque hay mucha hipocresía en las iglesias. No vamos a tratar de defender lo indefendible. Hay muchos pecados en las iglesias, incluyendo esta, por supuesto. Apariencia de ser fuerte, pero realmente son débiles. Y en este juicio lo que se va a demostrar es la destrucción del pueblo. Ahora, quiero quedarme con la última parte del versículo 8. No lo toleraré más. O sea, Amós, yo sé que amas a Israel, yo sé que estás buscando el bien de Israel, pero no. Su castigo es eminente. Porque los pecados traen consecuencias. ¿Dios puede cambiar de castigo? Pues sí, pero que va a venir el castigo, va a venir sobre los rebeldes que no se arrepienten. Porque la única forma de obtener perdón es arrepintiéndose. El versículo 9 ataca uno de los pecados que a Dios más le interesa, por lo menos en esta última parte: la idolatría. A Dios le molesta que se violen algunos de sus mandamientos. El primer mandamiento que dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Si ya con el primer mandamiento están fallando, los otros también. Tener lugares altos y tener santuarios es idolatría. Cambiar a Dios por otro. Y recuerden de que nosotros no estamos exentos de idolatría. No necesitamos tener una cruz al cual nos persignamos para cometer idolatría. No necesitamos ir a un santuario donde hay estatuas para tener idolatría. La idolatría está cuando pones en primer lugar a alguien o a algo en lugar de Dios. Y a Dios le molesta eso. En otra parte, por supuesto, también se va a condenar la violación al segundo mandamiento resumido por el Señor Jesús: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero nos centremos en este pasaje. Por eso, por esa idolatría de Israel, no lo toleraré más. Y por todos los pecados que anteriormente se han anunciado, no lo toleraré más. Dice Dios: me levantaré con espada contra la casa de Jeroboam. La casa de Jeroboam no es otra cosa que contra el reino, sus líderes. Y dirán: ¿solamente para ellos? No, por supuesto, luego el castigo va a venir sobre todo el pueblo, pero la idolatría se ha de castigar. Voy terminando.
Entonces, luego de haber explicado sobre estas tres visiones, sabemos que Dios es lleno de misericordia. Siguiendo un salmo, es tardo para la ira, grande en misericordia. Tardo para la ira no significa que nunca se llena de ira, significa que se demora. Muy bien. Y en eso, como es tardo para la ira, envió a su Hijo Jesucristo por amor a nosotros. Pero no, ese Dios no tolerará el pecado de su pueblo. Traerá a juicio, por supuesto, a su debido tiempo. Eso lo sabemos. Está por demás poner énfasis de que nosotros ponemos, en nuestra teología ponemos que Dios es amor, pero también que Dios es juicio. No es más juicio, menos amor. No es más amor, menos juicio. Es dos atributos de Dios que están en perfecta armonía en su persona. Muchos dicen Dios es amor, otros dicen Dios es juicio. Dios es amor y juicio. ¿Y tú? ¿Escaparás de la ira de Dios? Con esa vida de aparente cristianismo, como el estaño, ¿escaparás de la ira de Dios? Analízate, por favor. ¿Eres un muro fuerte o eres como el estaño? Aparente cristiano. Los domingos sí, por favor, los domingos yo canto. Aquí no aplaudimos, ¿no? Pero canto. Yo leo mi Biblia. ¿Qué más? Yo doy mi ofrenda, mi diezmo, mis primicias. Yo regalo comida a los necesitados. Aparentemente buen cristiano, buena cristiana, pero realmente escaparás del juicio de Dios. ¿Eres misericordioso con los demás? Dios es misericordioso con su pueblo. Amós fue misericordioso con una nación que no era su nación, con una nación al cual podríamos llamar caso perdido. ¿Tú eres misericordioso, misericordiosa con esa realidad de esas personas difíciles? Esas personas que si tú tuvieras el poder lo mandarías al infierno. Yo en la ECA ya les he dicho a los chicos, el segundo año de secundaria, yo les he dicho, si por mí fuese, aquí 5 de ustedes mínimo serían expulsados. Pero no conviene porque queda menos dinero para el pago a profesores, ¿no? Porque yo ya estoy cansado de esos chicos. Toda la escuela está cansada de esos chicos. Pero yo dije en una junta de profesores, Dios los ama. Yo debo amarlos también. Y no en una junta de profesores de la ECA, sino en una capacitación general de varios colegios privados. Dios ama a esos chicos, yo debo amarlos también. Aunque me gustaría que ya no estén estudiando en la ECA. Cuando preparaba este sermón comencé a orar por ellos. Porque la tercera pregunta es, ¿intercedes por los demás? O sea, ¿oras por los demás? ¿Oras a favor de esas personas que llamamos casos perdidos? O mejor que se vayan directo al infierno, porque ahí es donde deben pagar sus maldades. No, hay que hacer como Amós y no como Jonás.
Hay que hacer como Amós y no como Juan y Jacobo antes de su conversión, porque ellos también pedían fuego sobre una ciudad samaritana. ¿Qué eres, amado hermano? Vamos a orar. Señor, muchas gracias por permitirnos reflexionar en este párrafo del libro de Amós. Amós capítulo 7. Ayúdanos a siempre tener en cuenta que tú eres un Dios de amor, pero también eres un Dios de juicio. Ayúdanos, Señor, a ser sinceros, verdaderos cristianos y no aparentes cristianos. Ayúdanos, Señor, a tener misericordia de los demás y a interceder por ellos. Ayuda a tus hijos, a tus hijas, especialmente a aquellos que te necesitan, Señor. Te agradezco por las visitas, Señor, que cada uno entienda que la salvación completa de esa ira, de ese juicio eterno, es Jesucristo nuestro Señor, que murió en la cruz para salvarnos, para que todo aquel que en Él cree, en Jesucristo, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Gracias, Señor, gracias. En Jesucristo nuestro Señor. Amén.